murió Germán Abdala, dirigente de ATE y de los 8. Ya era diputado, ya arrastraba años de un cáncer que literalmente lo tumbaba de dolor, para el que a veces le medicaban morfina pura y que lo sometió a una veintena de operaciones. El turco Abdala vivió, sufrió y murió como hablaba. La trayectoria de Germán es impecable. En época de traiciones y cizagueo, dijo lo que pensaba y vivió en consecuencia. Germán Abdala es un raro ejemplo de coherencia, siempre en la misma trinchera, siempre contra el mismo enemigo. Siempre estuvo del lado de los trabajadores, de los negros. Así hablaba él, un morocho de barrio, un cuadro de primera, un hombre valiente y también un tipo de barrio al que le encantaba reír y hacer reír. La risa de Germán es tan inolvidable como su ejemplo militante, o para ser más preciso, formar parte de él. Yo nací en el año 55, o sea, yo soy lo que quedó de toda esa década de realizaciones sociales y de mensajes, más allá de un partido, una bandería, sino de realizaciones de que los negros en este país rompieron en la escena nacional. Antes los que tenían derechos sociales en este país era la aristocracia y la oligarquía. A partir de los años 40, eso se quebró y irrumpieron los negros, y no se pudo arrancar más eso. Entonces, nosotros crecimos con algunas verdades que no son anacrónicas, porque creer de que hay una causa nacional por la cual vivir no es algo anacrónico que uno se lo tiene que sacar cuando entra a un vestuario para cambiarse la pincha. No es que uno tiene que estar siendo un travesti todos los días desde el punto de vista de los pensamientos políticos. Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Nací en una estancia porque no había médico en el pueblito, había unas 10 casas en ese momento y el médico atendía en una estancia llamada La Linconia, que era en General Lavalle, o sea, entre Lavalle y San Clemente. Los pecadores deben conocer esa zona, es hermosa. Mi viejo nació ahí también en General Lavalle, que es un pueblo del Far West, un pueblo que quedó a principios de siglo porque tenía el saladero. Ahí hay un riacho que entra del mar y fueron donde se asentaron los primeros grandes saladeros en el siglo pasado, ¿no? Entonces el siglo pasado General Lavalle parecía la Suiza. Ahora cerró el saladero y quedó ahí parado, pero es algo para ir a ver eso porque quedó ahí, que es eso, no es una foto del principio de siglo, ¿no? Mi viejo era comerciante, como mi abuelo, tenía un negocio de ramos generales en ese entonces, como todos los turcos, ¿no? Después mi viejo se fue a Santa Teresita y puso ahí un negocio y ahí nacimos mis dos hermanas y yo, Analía y Mirta, y tuvimos una infancia muy linda, la verdad, con mucho contacto con la naturaleza, esto de andar en pata todo el día y cerca del mar hermoso, con gusto a sal todo el día, ¿no? Abuelo, vamos. Sí, estoy hablando por teléfono. Bueno, dale, vamos. ¿Nos vamos ya? Sí, sí, ya que Bueno, se yo tarde. bajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Nos vamos pasando. Vámonos. A seguir con el documental sobre Germán. Dale, vamos. Bueno. Vamos, cerrá. ¿Por qué cerrás así? ¿Y cómo querés que cierre? Pero al revés. Dale, vamos. Hace 30 años que estoy cerrando así, me quiero cambiar ahora. ¿Por qué te complicas los Qué recuerdos? barbaridad, ¿eh? No te quiero más. ¿Sabes? Dale. Se va Federico Lupi, ¿qué te parece?
Me acuerdo cuando era chico, cuando yo empezaba a militar, él me llevaba a las reuniones, ¿no? Y se quedaba esperando por el miedo a ver qué pasaba, ¿no? Era una época de honganía, había mucha represión, nosotros nos metíamos en las villas, en los barrios, y a veces nos corrían, ¿no? Pero el viejo bancó todo siempre. Las primeras veces iba y lo dejaba porque quería saber dónde estaba. Que era cuando y tendría 16, 17 años. ¿No? Pero tenía problemas yo con mi mujer, porque creía que yo lo llevaba porque yo quería que fuera. Lo querían causar en eso, ¿no? Y como ya eran momentos medio críticos, ¿viste? De represión y todo eso, yo lo que quería saber dónde estaba. Pero lo hacía con el fin, ¿viste? De estar en contacto con los que él iba a visitar, ¿no? Para que me dijeran cualquier cosa que pasara. Después lo llevaba a todos lados. Cuando militaba en pintura, en el vidrio, ¿no? Lo acercaba. Yo no participaba, era lógico, ¿no? Que no estaba yo en la militancia, pero estaba él. Hacía de cuenta que estábamos los dos. La militancia se hacía con la familia. Él llegó a vivir en Lanús, donde yo estaba viviendo. Mi barrio, un tipo de entregarse, de darse, de no tener límite para la amistad. Vivimos toda la época de la dictadura. Había nacido Grisela, el 1 de enero del 76, o sea que era la mezcla de amistad, familia, política. La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y hacer valer el reino de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en Tiempo Nuevo. La pregunta sería esta, Pradala. Quizás el personal sobre, no en tal repartición con cual otra, sino que muchos de sus compañeros, y a lo mejor usted mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo, elemental para toda la población, y después desarrollar la actividad privada y aquel que tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. Pero no me quiero pelear de nuevo, pero le quiero decir una cosa. La actitud suya, digamos la posición suya, que es perfectamente lógica,
corresponde a otra etapa, cuando había muchos capitales por venir. Pero ahora no vienen. Entonces, el problema es cómo atraerlos. Le liberamos todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran como hicieron. ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no somos sinceros? Vienen. Hagamos el país de Abdala. Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia en el mundo. Pero hay una eso cosa no son, y eso es lo que nos está pasando. ¿Quién pensó este país? ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. Ahora, ¿quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en la Argentina durante estos últimos 10 años? Esto es bueno para saber. Ser dirigente de Gremier, si me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo, ¿este me representa a mí? Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en mameluco y pedir nada más que el salario, queremos opinar sobre el país también. Te voy a prestar la corbata. Mirá vos cómo son las cosas, vos sabés que un día Germán se cae y se pegó en el coxis. Y entonces, bueno, quedó mal. Y por esas boludeces, ¿no? Para mí no sé qué era al principio, la verdad. Para mí era, jugando al fútbol, papá una vez se había caído y se había golpeado el huesito dulce. Yo estaba convencida de que era eso. Y me acordaba de ese día jugando al fútbol y la caída. Y yo siempre asocié todo a esa caída de fútbol. Porque él sentía una molestia, Él se pero cayó no era una vez. permanente. Era una molestia que por ahí, viste, la sentía en un determinado esfuerzo o algo, ¿no? Pero no tenía importancia aparentemente, que era el huesito dulce, que qué sé yo. Y ahí comenzó todo, ¿no es cierto? Después al año, más o menos le surgió otra vez, en la misma parte de los nervios ciáticos, ¿viste? Justo el día que se da la votación, Germán estaba internado. Habíamos salido del hospital y lo que montamos fue un centro de cómputos hasta que se supo que él entraba. Yo me acuerdo cuando decían cuántos diputados de Capital habían entrado, escuchando la radio, y ahí fue donde supimos que realmente Germán entraba. Quizá una de las cosas más interesantes que hizo Germán aquí adentro fue que, claro, a Germán le dieron la vicepresidencia segunda de una de las comisiones bicamerales más emblemáticas, más demostrativas de lo que era esa época, era el seguimiento de las privatizaciones. Que por supuesto era su salsa, porque un tipo que viene del Estado, que ama al Estado, que forma parte de ese Estado en carne propia, es decir, ser trabajador del Estado significa, es tu empresa, es tu casa, es tuya. No es una reforma del Estado lo que se está haciendo, que en realidad lo que se está es entregando áreas importantes de capital acumulado de todos los argentinos, como en el caso de las privatizaciones de las grandes empresas, en donde empresas de servicio que tienen que estar al servicio de integrar las regiones, integrar el país, el Estado en esto está delegando, dándolo a los sectores privados para que ahí apliquen nada más que su criterio comercial, su criterio mercantilista. Tal vez lo más dramático que tiene toda esta privatización de las empresas públicas es lo que el país deja de hacer, porque vamos a empezar a tener servicios caros para pocos, se va a desintegrar el país. La prueba de ello, bueno, está tal vez en el caso más palmario que son los ferrocarriles, el tema de Aerolíneas Argentinas y el tema de Entel, bajo un falso concepto que era traer capital privado para que hiciera inversiones de riesgo. En realidad hoy se está demostrando claramente en todas estas privatizaciones que lo único que viene son papeles de deuda externa desvalorizados y en donde no va a haber importantes efectivos. Un ejemplo, Aerolíneas Argentinas se vende